Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra 11ª charla con sentido. Como ya la mayoría de ustedes saben, nosotros comenzamos esta charla como la segunda semana más o menos desde que empezó el periodo de cuarentena en Chile. Y la verdad que lo hicimos por un lado con la gran motivación de poder entregar un mensaje, de poder apoyarlos en estos tiempos complicados. Y ya ha sido súper grato en realidad compartir sábado a sábado junto a ustedes. Hoy día es la última charla, porque la verdad las cosas es que han ido saliendo varias cosas que nos han hecho comprometernos con trabajo, con algunas otras metas, por lo tanto está todavía en cuestionamiento, aparentemente es la última charla, estamos ahí viendo la posibilidad de que de repente se extiendan, porque es mucha la gente que nos ha escrito, que nos ha pedido que no sea la última, que de alguna forma ya se han hecho partícipes y se han fidelizado con estas charlas y nos acompañan sábado tras sábado. Así que bueno, la idea es poder disfrutar hoy día, este sábado, en compañía de Jorge Bucenius, que es mi padre, quien está mañana en su día, al igual que muchos papás acá presentes, así que los saludo de antemano. Y bueno, ya la mayoría de ustedes lo conocen, para los que no, les comento que él es psicólogo en la Universidad de Chile, magíster en recursos humanos y en psicodidáctica, y bueno, también es escritor. Así es que ya dentro de los próximos minutos él nos va a contar un poco sobre el tema de las inteligencias múltiples, que es un tema bastante relevante para los que están en el área de educación, pero no solamente para ellos, sino para todo aquel que quiere conocer un poquito más sobre la vida, sobre sí mismo, sobre las distintas áreas que podemos considerar también en las personas. Muchas veces pensamos que la inteligencia es solamente aquello racional, aquello que nos hace ver las capacidades en términos cognitivos, pero hay una serie de inteligencias también que son lo que vamos a abordar hoy día junto a Jorge. Así es que, sin más palabras, los dejo en compañía de él. Más ratito vamos a contarle un poco sobre las actividades que se están ejecutando en este minuto junto a Praxis y Espacio Educativo P3000, que son los creadores de estas charlas con sentido. Así es que acompáñenos hasta el final. Después van a poder hacer sus preguntas, comentarios y todo aquello que deseen. Así es que a disfrutar. Jorge, estamos contigo. No se te escucha. Activa tu audio o te... Ahí, yeah, okay. Ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla que va a tratar sobre las inteligencias múltiples, ¿ok? La charla va a durar aproximadamente 40-45 minutos y mientras tanto, dada la cantidad de personas que estamos, no va a estar abierto el micrófono, pero todas las preguntas, opiniones, comentarios los pueden hacer a través del chat que está ahí abajo, ¿ya? Así que con toda confianza. Bien, y vamos entonces a comenzar, ya que vamos a hablar de las inteligencias. Lo primero que debemos hacer es preguntarnos, bueno, ¿qué es la inteligencia? O sea, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Y podemos decir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la inteligencia siempre ha sido considerada como uno de los pilares para el éxito en la vida, para el éxito en la educación y para otras cosas. O sea, siempre se ha valorado mucho la inteligencia. La palabra inteligencia viene de una palabra latina y a su vez de una palabra griega que significa intelligere, o sea, y el significado es elegir entre, en otras palabras. Cuando los griegos antiguamente cultivaban, por ejemplo, el trigo, tenían que elegir cuáles eran los trigos que estaban buenos y cuáles eran los que estaban malos. Entonces, el sentido de inteligencia implica un poco la elección. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor alternativa frente a este problema de matemática? ¿Cuál es la mejor alternativa en esta crisis en mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para solventar, ¿no es cierto?, o salir adelante en un momento dado de una situación X? Ese es el sentido, o sea, es como de poder elegir entre varias alternativas. Por lo tanto, si uno se pregunta qué significa entonces ser inteligente, significa poder elegir entre varias alternativas y elegir, obviamente, la
que mejor me va a sacar del momento o me va a potenciar más. Ese es el sentido, digamos, etimológico de la palabra inteligencia. Cuando se empezó a estudiar la inteligencia, la verdad es que no hace mucho, yo diría hace 120 años, más o menos en 1910 por ahí, 110 años incluso. En ese momento, en Francia, el gobierno se hace una pregunta. Hay niños que en el colegio les va bien y hay otros niños que no les va bien. A los niños que no les va bien, llamémosle, disculpe la expresión, los porros, entre comillas. ¿Por qué les va mal a estos niños? ¿Será que no tienen inteligencia o qué? ¿Son flojos? O sea, ¿son porros y flojos? ¿O simplemente no tienen la capacidad para estudiar? Esa fue la pregunta inicial que se hizo el gobierno francés. Y en ese momento encomendó a un psicólogo que se llama Alfred Binet la confección de un test que permitiera distinguir cuáles niños eran los porros, disculpe la expresión como les dije, ¿ya? O cuáles eran los tontos, disculpe también la expresión. En otras palabras, que el test permitiera distinguir cuáles niños realmente les costaba el aprendizaje y cuáles niños no aprendían, pero tenían la facilidad y tenían a lo mejor otro tipo de problema. Bueno, en ese tiempo se hablaba mucho de la flojera, de la falta de interés. Ese fue el origen y el mismo Alfred Binet, este psicólogo francés, desarrolló el primer test de inteligencia más o menos en el año 1905, por ahí 1910. Y ese test terminaba con un diagnóstico en donde se hablaba finalmente de edad mental. O sea, se clasificaba a los niños del colegio y de acuerdo al test, se les decía qué edad mental tiene este niño. Tiene una edad mental de 10 años, de 20, de 5, etc. Y ese test sirvió bastante para clasificar la inteligencia y resolver el problema que se había puesto el gobierno francés. Después de eso aparecen otros psicólogos en Estados Unidos. Yo diría que el más importante fue un tal Wechsler, que creó 3 test de inteligencia, uno para niños preescolares, otro para escolares y otro para adultos, ¿ya? Y esos test eran, por lo menos según mi opinión, mucho más completos y empiezan también a introducir el famoso término del coeficiente intelectual. O algunos dicen el coeficiente intelectual. ¿Qué es el coeficiente intelectual? Es la medida de la inteligencia que tiene una persona. Ya no hablando en edad mental, que en realidad era un concepto que se prestaba a confusión, como había hecho el francés, sino que Wechsler definitivamente habla ya del coeficiente intelectual, o sea, un número que va más o menos entre 40 hasta 150. Vamos a revisar un poquito algunas de esas cifras. Y con eso, a partir de los años 40, bueno, la inteligencia se la considero una de las cosas pero más importantes de la vida, a tal punto que decirle, por ejemplo, a alguien que, oye, tú no eres inteligente, es una ofensa, imagínense. Y obviamente todos en lo íntimo nos sentimos tremendamente inteligentes, ¿ya? Eso también es obvio, a pesar de que manifiestamente uno ve gente que le cuesta, pero en el fuero interno todos nos sentimos inteligentes, porque una palabra con prestigio, yo diría, asociada al prestigio, al éxito, etc. Voy a compartir una lámina, Isabel, para que tú me la... Ya estás activado, Jorgito, dale nomás. Ok. Bueno. Ahí estamos, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a volver al Wechsler, y él definió la inteligencia como la capacidad para actuar con un propósito concreto. Fíjense bien, un propósito, o sea, la conducta inteligente tiene un propósito, tiene una dirección, tiene hacia dónde ir, ¿ya? Agregó, pensar racionalmente. Genial, pensar racionalmente. En realidad, uno tiene que pensar de acuerdo a las leyes de la lógica. Y relacionarse eficazmente con el medio ambiente. Esos son los 3 parámetros que definió Wechsler, el autor americano, que hizo los 3 test más conocidos de inteligencia. Actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse en forma eficaz con el medio ambiente. En otras palabras, tal vez yo puedo, digamos, tener un propósito concreto. Tal vez puedo pensar muy bien racionalmente, pero si tengo tremendos problemas para relacionarme con el medio ambiente,
significa que probablemente no esté cumpliendo todos los parámetros que tiene la inteligencia. Bien, vamos a seguir un poco más adelante. Como antecedente, pero bien lejano, de la inteligencia múltiple de Gardner, que es el tema de hoy día, en el siglo XIX apareció una teoría que se llamaba la frenología. Y es interesante citarla porque la desarrolló un tipo que era, bueno, él mismo era un genio, ya, Gall, y él pensaba, haciéndole un examen a las personas en la cabeza, le hacía una especie de palpación. Y él hizo un mapa de la cabeza, del cráneo, y según él, ciertas capacidades o ciertos rasgos del carácter se mostraban prácticamente en forma muy notoria haciendo un examen del cráneo de la persona. Se descubrió que era una teoría falsa, pero es interesante, se llama frenología. Es interesante mencionarla porque es como un antecedente de que las capacidades de alguna manera están asociadas con el cerebro, ¿no? Bueno, ahí está Alfred Binet, que yo les presenté. Ahí habló de edad mental, después habló de coeficiente intelectual, ¿ya? Y una de las cosas que se descubrió es que la inteligencia se desarrolla en lo que se llama la curva normal en la población. En otras palabras, hay gente muy poco inteligente, que están en el lado izquierdo de la curva, y gente muy inteligente hacia el otro lado. Igual que la estatura, igual que el peso. Por ejemplo, el peso, la estatura promedio en Chile me parece que 1,68, 1,66, ¿ya? Y hay gente muy alta y gente muy baja, pero la gran mayoría están más o menos en el promedio. La inteligencia, igual que otras variables personales, está también, obtiene lo que se llama una distribución normal, o sea, esta curva, ¿ya? Lo que se llama campana de Gauss. Bien. Otro autor que más o menos también en los años 40 estudió la inteligencia, un tal Spearman, él habló de que la inteligencia estaba compuesta por dos tipos de factores. Uno que llamó el factor G, que es una palabra o una expresión que todavía se usa. El factor G es como lo central, lo esencial de la inteligencia. Pero, según Spearman, hay un montón de otros factores que él llamó S, en minúscula, que son factores específicos de la inteligencia. Y que de alguna manera toma después nuestro autor, ¿ya? El de la inteligencia múltiple, Gardner, para elaborar su propia teoría de la inteligencia. Entonces, existiría un factor general G, que es como la inteligencia global, pero que está compuesta de un montón de características más pequeñas y más específicas. ¿Bien? Una pregunta para ustedes. A lo mejor parece medio absurda. Piénsenla. ¿Qué es más inteligente, la muralla china o una simple calculadora? Bueno, y se lo planteo porque obviamente que es más inteligente la calculadora, ¿no? Claro, es casi una pregunta absurda, estoy de acuerdo. Pero ¿a qué apunto yo con esto? Que en el siglo pasado habían en los circos personas que tenían una cantidad de conocimiento impresionante y se acercaba al público y le preguntaba a este señor cuándo se construyó la Torre Eiffel, dónde queda la ciudad de Pisa, cuándo se empezó a usar el número 0 en Occidente. Oye, y el tipo sabía todas las respuestas. Entonces la gente decía, oye, qué señor más inteligente. Y de hecho lo andaban trayendo en los circos. Bueno, y hoy en día sabemos claramente que el acopio de información, que el saber mucho, no es sinónimo de inteligencia. La inteligencia es la cantidad de conexiones entre las neuronas que posibilitan pensar racionalmente, actuar con eficacia, lo que decíamos hace un rato atrás. En otras palabras, tener mucho conocimiento no es sinónimo de inteligencia. La inteligencia es cómo usamos eso. La muralla china tiene millones de ladrillos. La calculadora tiene un par de chips y es más inteligente, si es que pudiera hablarse de inteligencia, que la muralla china, ¿no? Obviamente. Bueno, y esto se los muestro como curiosidad porque fue un estudio que hizo una psicóloga norteamericana estudiando el coeficiente intelectual de los grandes personajes de la historia. Se preguntarán cómo, si en el tiempo, por ejemplo, de Franklin, de Washington, no existían los test de inteligencia. Obvio. Ella, ¿qué es lo que hizo?
examinó las biografías de estos personajes y de acuerdo a la biografía, a los estudios, al aporte que habían hecho a la sociedad, logró más o menos establecer un coeficiente. No vamos a nombrarlo a todos, pero el tipo que se ha considerado siempre, lo normal es tener un coeficiente de 100, que es el que tienes tú, yo, la mayoría. Bueno, el que obtuvo el mayor coeficiente intelectual fue Goethe, autor alemán, siglo XVIII, que fue naturalista, fue científico, fue poeta, escritor pero de primera. Nosotros en Chile no lo conocemos mucho, ¿ya? Pero Goethe realmente es un ser excepcional. Y bueno, y todos los demás grandes personajes, Descartes, por ejemplo, ella le asignó un coeficiente intelectual de 190, imagínense, ¿ya? Harto más lejos del promedio que es 100, ¿bien? Bueno, nos hemos pegado en esta lámina, sigamos. Otra cosa que también tiene aunque esto aparece después del libro Las inteligencias múltiples, los estudios sobre los savant. ¿Qué son los savant? Con S y B corta. Savant es una especie de síndrome que podría significar algo así como el sabio idiota, ¿ya? O sabio tonto. Son personas que, teniendo un problema grave, generalmente de tipo, o del espectro autista, por ejemplo, o de frentón autista, o de frentón con síndrome de Asperger, gente que le cuesta mucho manejarse emocionalmente y socialmente, sin embargo, tienen una capacidad extraordinariamente desarrollada en algunas áreas. Por ejemplo, ese Kim Peck, ya norteamericano, que nació con una macrocefalia, y ese tipo, hasta la edad de la muerte, murió hace poquito, un par de 3, 4 años, lo tenía que cuidar el papá. No sabía andar en la calle, apenas sabía comer, se vestía con mucha dificultad, pero el tipo era una enciclopedia viviente. ¿Ya? Había leído, a ver, les pregunto a ustedes, hagan una idea, ¿cuántos libros has leído en tu vida? ¿Cuántos libros has leído en tu vida? Bueno, este Kim Peck había leído 12.000 libros, 12.000. Yo soy un buen lector, pero creo que no llego ni a un cuarto de lo que ha leído él, ¿no? Menos. ¿Y qué se descubrió en un momento dado? Que él leía con un ojo, el izquierdo leía la página izquierda del libro y con la derecha, con el ojo derecho, leía la página derecha del ojo. O sea, una cuestión pero excepcional. Y se acuerda el 98% de todo lo que ha leído. ¿Ya? O se acordaba. O sea, ¿dónde está ese talento? En una persona que es torpe socialmente, que incluso es casi deficiente mental en muchas otras áreas de su vida. Se sabía todas las líneas de metro de Estados Unidos, las líneas de trenes, los horarios. Tú le preguntabas a este tipo, ¿qué día fue el 4 ¿qué día fue el 4 de marzo de 1804? Y él te decía, jueves. Y te lo decía, pero así. Entonces, bueno, esto nos lleva también a un tema interesante, ¿no? El potencial del cerebro humano que todavía conocemos es enorme. Y el de abajo, Wilshire, un tipo especial, ese tipo también autista, lo embarcaron en un avión, y lo ha hecho en varias ciudades, lo hacen volar por arriba, imaginemos que es Santiago, en 20 minutos atraviesa Santiago, después baja y lo llevan a un gigantesco panel. Y ahí está 2, 4, 6 horas dibujando la ciudad. Y es capaz de dibujar todo lo que vio sin ningún... Pero sin algo tenía ahí, ¿no? Chévere. Entonces, ¿qué genialidad hay ahí? En un tipo que tiene que estar con una hermana que lo lleva para acá, para allá, porque no sabe desenvolverse en la vida. Y tiene un talento en el cual dibuja todos los edificios que vio, con la totalidad de sus ventanas, de sus columnas, si era un edificio público, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos va mostrando que hay gente que en un área puede ser muy torpe, muy tonta, entre comillas, y sin embargo muy inteligente en otra área. Y estos son antecedentes que de alguna manera van avalando la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Repasemos un poquito también el tema de los hemisferios cerebrales. Todos sabemos que tenemos 2 hemisferios cerebrales, y aunque uno los ve de arriba, ¿no es cierto?, y se ven iguales, son distintos las funciones que tienen. En general,
El hemisferio izquierdo tiene que ver con lo verbal, con lo analítico, lo simbólico, lo abstracto, el tiempo, la racionalidad. Y el hemisferio derecho, que no es verbal, es más bien sintético, concreto, analógico. Si uno ve esto y lo llevamos a la educación de hoy en día, ¿qué se está privilegiando en la educación? ¿Cuál de los dos hemisferios? Obviamente, a todas luces, el izquierdo. Fíjense bien cuántas asignaturas hay en los colegios que tengan que ver con el desarrollo del hemisferio derecho. Por ejemplo, con las emociones, con lo espacial, con la música, el reconocimiento de la pintura, poquísimo, y cada vez menos. Acuérdense las últimas reformas que se querían imponer, ¿no? Entonces, la educación está en este momento, a la luz de lo que estamos viendo, muy sesgada porque estamos favoreciendo solamente el hemisferio izquierdo con sus capacidades. Análisis, síntesis, abstracción, racionalidad. Y estamos dejando de lado todo lo otro. Y que es igual o más importante. ¿Qué sería el mundo? Les pregunto a ustedes. ¿Qué sería el mundo en este momento si no hubiéramos tenido un personaje como Beethoven, como Dalí y como tantos otros? Entonces, claro, ahí tenemos a la izquierda a Einstein, ¿no es cierto?, y a Newton. Obviamente pensadores de primera y son necesarísimos para el mundo, pero también son igual de necesarios los artistas. Llámese Beethoven, llámese Dalí, Mendelssohn, Monet, Manet, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en nuestra educación estamos privilegiando en exceso el lado pensante, o sea, el hemisferio izquierdo del cerebro. La apuesta es que deberíamos desarrollar el otro lado. En algunas pedagogías, por ejemplo, sí se desarrolla en la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía, comentamos una vez en la segunda charla de eso. Ahí se ve también lo artístico, se ve lo espacial, en fin. Bueno, y de acuerdo a todos esos antecedentes, entonces llegamos a lo que es realmente ya, finalmente, la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Quién la planteó? Un psicólogo norteamericano de nombre Howard Gardner, ¿ya? ¿Y cuál fue la definición que él dio de inteligencia? La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Eso nos lleva a algo importante. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura puede ser tremendamente importante que alguien desarrolle un nuevo software. Pero ¿qué pasa si en África, en Uganda, en la cultura San, alguien inventa un pequeño artilugio para descubrir dónde se esconden las termitas y poder cazarlas mejor? Entonces, claro, desde nuestra perspectiva diríamos que ese no es inteligente. Pero fíjense ahí, en la definición de Gardner, elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Entonces, no podemos menospreciar a ninguna cultura, o sea, todas tienen gente inteligente. Cualquiera de nosotros, si nos tiran, ¿no es cierto?, a la selva, probablemente no podríamos sobrevivir. Y sin embargo, en el Amazonas viven un par de millones de indígenas y todos pueden sobrevivir perfectamente en la selva y salir adelante, en fin. Bueno, esa entonces es un poco la definición de Gardner, ¿no? Y tratando de profundizar más, entonces, según Gardner, una inteligencia, primero que nada, tiene que resolver problemas cotidianos. Esa es una de las características. Segundo, fíjense bien, generar nuevos problemas. ¿Cuál es el problema, yo creo, más grande que se ha generado a raíz de una observación, quizá el de Newton, ¿no? Cuando se supone que le cae una manzana, se hizo la gran pregunta. ¿Y cuál fue la gran pregunta? ¿Por qué caen los objetos? Y de ahí, ¿no es cierto?, generó la teoría de la gravitación universal. Crear nuevos productos. Y por último, ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. Esos son elementos que entonces están presentes en una inteligencia. Gardner siempre habló de 8 tipos de inteligencia. Ahora hay gente que habla de 9, hay gente que habla de 10. La verdad es que son 8, ¿ya? Y vamos a ir revisando cuáles son. Inteligencia musical, corporal o sinestésica, inteligencia lingüística,
inteligencia lógico-matemática, por ejemplo la de Einstein, la de inteligencia espacial, inteligencia interpersonal y inteligencia emocional e intrapersonal. Y por último, inteligencia naturalista. Vamos a ir revisando brevemente cuál es cuál. ¿Ya? Pero antes les voy a mostrar una lámina, y ahí están nuevamente las 8 inteligencias, fíjense bien: corporal, naturalista, intrapersonal, musical, lógico-matemática, lingüística, interpersonal, y hay una que dice inteligencia existencial, ¿ya? O espiritual, pero está con un signo de interrogación. Claro, yo creo que esa es gente que quiere de alguna manera subirse al carro de la victoria de la inteligencia múltiple, y ha empezado a hablar de que existiría una inteligencia existencial o espiritual, que en todo caso jamás la mencionó Gardner, por si acaso. ¿Ya? Que existe o no, no sé, capaz, pero por lo menos no es de las que detectó Gardner. ¿Ya? Vamos entonces con la base de su teoría. Primero, y esta base de la teoría es la que un poco le da respaldo. Esto nos muestra que no es solamente una cosa que a él se le ocurrió, no, que tiene que existir esta teoría, o sea, esta inteligencia y la otra, no. Él toma una base, digamos, que tiene que ver con el cerebro para elaborar su teoría. Entonces, primero, cada inteligencia tiene una localización cerebral. Ahí están un poco puestas, no sé si se ve mucho, a ver, creo que la otra lámina. Bueno, pero no importa tanto, pero cada una tiene una localización cerebral. En otras palabras, si el cerebro está dañado, en esa zona, esa inteligencia no se va a poder desarrollar. Segundo, cada inteligencia tiene un sistema simbólico. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema simbólico de la inteligencia lógico-matemática? Los números, ¿ya? ¿Cuál es el sistema simbólico de la inteligencia espacial? Probablemente la geometría, etc. Tercer criterio que utilizó Gardner: cada una de estas 8 inteligencias es observable en grupos especiales de personas. En otras palabras, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática la vamos a observar preferentemente, no únicamente, pero preferentemente, en personas que sean del área ingenieril, técnica, etc. La ingeniería lingüística, perdón, la inteligencia lingüística la vamos a observar gente que está relacionada con el arte de la escritura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada una se puede observar en distintos grupos de personas. Y por último, en la última prueba que da Gardner de su teoría, es que cada una tiene una evolución característica y única. En otras palabras, cada inteligencia va pasando por distintas fases, ¿ya? Eso lo estudió, por ejemplo, con respecto a la lógico-matemática, un otro psicólogo, un suizo que se llamaba Piaget, y descubrió como una serie de estadios del desarrollo en la persona que van desarrollando su inteligencia lógico-matemática, ¿ya? Entonces, cada una de estas inteligencias tiene una evolución característica, va, como dice, por pasos desarrollándose, no se desarrolla el tiro. Bien. Bueno, y ahí está también un poco en esa lámina, pero no nos vamos a detener en la localización cerebral de cada una de las inteligencias. ¿Ya? Se han hecho algunas plantillas para la aplicación de la inteligencia múltiple en el aula. Esas plantillas son bastante buenas, en internet la pueden sacar esta lámina, porque nos dicen qué tipo de inteligencia, de qué inteligencia se trata, cómo aplicarla en el aula o cómo detectarla también en los alumnos. Yo creo que es material bien valioso. Y obviamente cuando descubrimos que hay alumnos que tienen una inteligencia de un tipo y no de otro, hay que darle mayor énfasis a la inteligencia que tienen que desarrollar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ir ahora a la caracterización de cada una. La primera, la inteligencia musical. Voy a leer textual: la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre, ¿ya? Bueno, ojalá que todos hayamos visto algunas películas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una película, bueno, de muchos grandes músicos hay películas. Yo creo que conviene ver estas películas, ¿ya? En este momento estoy recordando la de Mozart, estoy recordando la de Beethoven, que se llama, no me acuerdo el nombre,
Copy Beethoven, algo así, que tiene una escena final además tremendamente emotiva, cuando él, conduciendo la orquesta ya totalmente sordo, termina la obra y se da vuelta al público pensando que no hay aplausos, que la gente despreció la obra, y porque no escuchaban. Y se da vuelta y ve que la gente estaba de pie, y realmente fue una cosa apoteósica el recibimiento que tuvo su novena sinfonía. Bueno, ahí está Beethoven, ahí está Mozart. Mozart, recordemos, compuso su primera obra musical más o menos entre los 4 y los 6 años. Entre los 4 y los 6 años. Y yo me daba el trabajo de escucharla, y realmente una obra hermosa, es una cosa cortita. Imagínate, entre los 4 y los 6 años componer una obra musical, ¿ya? Y no es que el papá se la escribió, no, o sea, él tenía una inteligencia musical, pero realmente creo que no sé, hay otros especialistas tendrán que decirlo, la mayor de la historia, ¿no? Porque era realmente extraordinario. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante que le pueden entregar los padres a sus hijos? ¿Qué es lo más importante que le pueden entregar los padres a los hijos? Y se lo pregunto porque a todos nos dijeron la educación. Lo más importante que le podemos entregar a nuestros hijos es la educación. Y yo aquí los quiero hacer reflexionar. Yo tengo otra prioridad. Yo creo que lo más importante que los padres pueden o podemos entregar a los hijos es, primero, amor. No hay ninguna otra cosa que lo reemplace. Segundo, oportunidades. Y tercero, educación. Esa es mi prioridad, no tienen por qué compartirla. Primero, amor. Segundo, oportunidades. Y tercero, educación. Y cuando yo digo oportunidades, creo que de alguna manera estoy muy alineado con esta teoría. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que realmente en el colegio es flojo, es dejado, no le interesa, digamos, las matemáticas, pero tiene un talento musical extraordinario. Entonces hay que favorecerle eso, se dan cuenta, darle la oportunidad en muchos aspectos. Cometemos el error a veces de que un niño le va mal en el colegio y es muy bueno para el fútbol, supongamos. Y los papás le quitan la posibilidad de jugar al fútbol mientras no mejore su nota en otra asignatura. Eso yo creo que también es un error. O sea, igual deberíamos incentivar al niño que todas las asignaturas tengan un buen rendimiento, pero si realmente destacan algunas, siguiendo esta teoría de la inteligencia múltiple, es porque ese niño a lo mejor tiene una inteligencia específica de estas 8, muy, muy destacada. Y eso hay que incentivarlo, ¿ya? Bueno, entonces, la inteligencia musical, obviamente, es muy desarrollada en músicos, etc. Y quizá el exponente principal haya sido Mozart, que compuso además no sé qué cantidad fenomenal de obras. Mozart escribía una obra musical y no la corregía, ¿ya? Bueno, la inteligencia corporal sinestésica se refiere a todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, un futbolista podríamos incluirlo acá, un gran tenista también, y también una gran bailarina. Hay bailarinas que han sido, pero yo no conozco mucho de esta onda, pero suponte tú la Isidora Duncan y otras, que han sido figuras señeras en su área y que desde chicas manifestaron un tremendo dominio en su cuerpo. Me acuerdo de la Nadia Comaneci también, rusa, a los 14 años, esa niña en unas Olimpiadas sacó la totalidad máxima del puntaje porque tenía un dominio corporal extraordinario. Entonces, hay gente que tiene esta inteligencia corporal kinestésica y pueden hacer cosas con el cuerpo que uno solamente queda admirado y no puede hacerla, ¿no? Bueno, ¿dónde se da esto? Atletas, bailarinas, cirujanos incluso se dice, ¿ya? Por ejemplo, imagínense lo difícil que es para un cirujano a veces operaciones, y dentro de las operaciones complicadas, imagínense los neurocirujanos todavía, ¿ya? Donde tienen que operar zonas pequeñísimas del cerebro, sin mirarlas directamente, por ejemplo, bueno, etc. La gente que se dedica a la artesanía, ¿ya? Tiene esta inteligencia también corporal y sinestésica, ¿ya?
Entonces, danza, expresión corporal, trabajo de construcciones, artesanía, arte, etcétera, etcétera, ¿ya? Inteligencia lingüística. Ahí estamos viendo al principito, ¿cierto? Bueno, la inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, de forma oral o escrita, ¿ya? Y obviamente con quién se relaciona con toda la gente que le gusta escribir o los escritores en general. Poetas, escritores, periodistas, oradores, hay gente que son muy buenos para convencer y persuadir, por ejemplo. Obviamente que esa gente tiene inteligencia lingüística. O sea, uno esperaría, por ejemplo, que la tuviera también un político, ¿no? A lo mejor la tienen, pero les falta otra parte importante, ¿no? Entonces, la inteligencia lingüística en Chile la encontramos, obviamente, ¿no es cierto?, en Pablo Neruda, en Gabriela Mistral, pero hay mucha gente que le gusta escribir acá y en el campo, digamos, de los niños, por ejemplo, hay muchos niños que les gusta mucho escuchar historias, repetir historias, jugar con trabalengua, jugar con, ¿cómo se llama esto? Cuando las palabras se trabalenguas, por ejemplo, ¿ah? Etcétera. Ahí aprovechemos de hacer un trabalenguas. A ver, el que quiebra pocas copas pagará. A ver. El que quiebra pocas copas pagará. Ya. Y les voy a decir ahora otro trabalengua, que creo que a lo más uno de ustedes lo dirá bien. Y sin embargo, es una sola palabra, ¿ya? A ver, déjame acordarme cómo era. Esmerílemelo. Esmerílemelo. Esmerílemelo es pasarle a alguien un objeto de metal para que le pase el esmeril, ¿no es cierto? Que lo pulan. Imagínense, esmerílemelo. Es el trabalengua más complicado, porque siendo una sola palabra, es muy difícil que la gente lo diga bien a la primera. Bueno, en general, entonces, todo lo que tiene que ver con literatura, con letras, con trabalengua, con juegos de rima, etcétera, es lo que compone la inteligencia lingüística. La inteligencia lógico-matemática, ya un poco hemos hablado de ella, es aprender a utilizar la lógica y la matemática para percibir el universo. Personas que han tenido gran desarrollo de esta, por ejemplo, ya tenemos ahí a la izquierda a Pitágoras, un busto que se supone que es de Pitágoras. Einstein, por supuesto, que está en la lámina anterior. El que está a la derecha, que es Alan Turing, ese tipo era inglés, un tremendo potencial de inteligencia lógico-matemática, y ese que aparece en una película que se llama Enigma. Ese fue el que resolvió el código secreto que tenían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y por algo el gobierno inglés lo llevó a tratar de resolver los códigos secretos de nazis y lo logró, ¿ya? El tipo. Y abajo hay uno que se llama Ramanujan, un hindú, que nadie sabe cómo, teniendo apenas estudios, el tipo tenía una facilidad, pero ya más que increíble para resolver problemas matemáticos, crear problemas matemáticos, hacer demostraciones de teoremas. Y tanta era su especialidad, que en un momento dado a Ramanujan lo llevaron a Inglaterra a estudiar, ¿ya? Y ahí se relacionó con las mejores matemáticas de la época. Estamos hablando del año 1930, aproximadamente, ¿ya? 1920, 1930. Por supuesto, en Inglaterra sufrió toda una discriminación por ser hindú, etc. Pero bueno, hay una película que se la recomiendo, no recuerdo el nombre de la película, pero por ahí la pueden ubicar. Y lo más extraordinario, ¿saben qué decía ese tipo? ¿Cómo sabía estas matemáticas? Porque los matemáticos en Inglaterra le preguntaban. Y él decía, en la noche, en mis sueños se me aparece una diosa, y ella me cuenta sobre cómo resolver un problema matemático, cómo pensar con números, etc. Bueno, obviamente ingeniero, en alguna medida también arquitecto y
técnicos, tecnólogos, de alguna manera la inteligencia lógico-matemática la tienen más desarrollada. Y en todo caso es una inteligencia, ojo, importante, no es que no hay que despreciarla, es todo lo contrario. O sea, gracias a la lógico-matemática tenemos el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, desde el microondas hasta la reanudación de la carrera espacial ahora con los hombres en la luna, los celulares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, la inteligencia espacial, ¿ya? Tiene que ver con el espacio, ¿ya? El espacio, lo que me rodea. Y obviamente quienes la desarrollan, principalmente arquitectos, pilotos también, según Gartner, escultores, pintores, arquitectos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene que ver con la forma en que uno maneja el espacio. Por ejemplo, yo me imagino, voy a comprar una casa usada, y me imagino cómo puedo hacer transformaciones para que esta casa me quede realmente funcional. Hay gente que le cuesta mucho, y sin embargo otra que tiene inteligencia espacial, y rápidamente se hace una idea y presenta un proyecto novedoso. Mira, si hacemos estos pequeños cambios en el diseño, muchas no va a quedar fantástico. Si uno ve la Gran Pirámide de Egipto, obviamente se atribuye a un tal, bueno, a Keops, pero él no fue el constructor, él era el faraón. Bueno, obviamente esa pirámide tiene que haber tenido un tipo con una tremenda imaginación espacial para haberla diseñado, porque tiene unos corredores al interior, ¿no es cierto?, unos pasadizos tremendamente complicados. Obviamente, miren la catedral de Notre Dame, los templos mayas, y egipcios, etcétera, en todas partes. Ha sido necesario, digamos, para el desarrollo de la civilización, también entonces, ¿no es cierto?, la inteligencia espacial, que significa cómo ocupar el espacio, desde diseñar una ciudad hasta diseñar la pieza de tu hijo, ¿no es cierto?, cómo la vas a diseñar, para dónde vas a poner la orientación de la cama, el velador, etcétera, etcétera. Fíjense en esa lámina, se la puse para hacerlo rabiar nomás, ¿eh? Es una lámina que es como ilógica. A ver si la entendieron ya. ¿Quiénes están arriba? ¿Quiénes están abajo? Bueno, la hizo un autor, un tal Exner, ¿ya? Que tiene un montón de dibujos, se llaman dibujos imposibles, ¿eh? Y tienen mucho que ver con la imaginación espacial, obviamente. Vamos saltando a esta. Bueno, inteligencia interpersonal, ¿ya? Como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es la capacidad o la inteligencia para interactuar con la demás gente, con los demás, ¿ya? ¿En quiénes se supone que está presente? Actores, políticos, psicólogos, vendedores, profesores, sociólogos, etc. O sea, de alguna manera, abogados también, de alguna manera toda la gente que se relaciona con los demás. En otras palabras, cuando tenemos contacto y vínculos con terceros, con grupos, etc., esta inteligencia interpersonal es tremendamente necesaria. Y esto incluye también el desarrollo de algunas habilidades, como la tolerancia, por ejemplo, hacia los demás, la tolerancia hacia formas culturales diversas a la nuestra, etcétera, etcétera. Esta inteligencia interpersonal, por si acaso, es tremendamente importante hoy en día, y así está reconocida, porque en todas partes, hoy en el mundo, se trabaja en equipo. No hay nadie, ya no son los tiempos antiguos en los cuales aparecía una lumbrera en alguna parte del mundo y descubría, o tenía el gran descubrimiento, como fue Newton, por ejemplo, que hemos estado hablando. Hoy en día, todos los descubrimientos, todos los avances se hacen en equipo, por lo tanto, todos necesitamos cierta dosis, al menos, de inteligencia interpersonal para integrarnos adecuadamente a un equipo de trabajo, rendir lo mejor posible y no tener dificultades. Bueno, y obviamente todos los trabajos que requieren algún tipo de interacción, por ejemplo, con niños minusválidos, etcétera, requieren también de esta inteligencia interpersonal. Ojalá los gobernantes del mundo la tuvieran un poco, y quizás, ¿no es cierto?, habría mucho menos guerra en el mundo. Vamos a dar a Trump una dosis de esta.
muy o cercanamente parecida a la inteligencia interpersonal. Gardner habla de la inteligencia emocional e intrapersonal. No es interpersonal, que es con el otro, es intrapersonal, hacia adentro, ¿ya? Nosotros, la charla pasada, hablamos un poco de esta, así que muy en breve significa tomar conciencia consigo, conducirse adecuadamente, manejar bien las emociones, hacer que las emociones nuestras circulen y no se nos queden atrapadas, tanto las negativas como las positivas, conocernos también a nosotros mismos. O sea, por eso tampoco yo puse esa foto ahí, ¿no es cierto?, esa estatua que es como bastante conocida, el hombre pensando, reflexionando al parecer profundamente. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo realmente? ¿Ya? ¿Qué me mueve en la vida? Las emociones. ¿Cuáles emociones? ¿Cuáles pasiones? Importantísima hoy en día la inteligencia emocional, ¿ya? Y por último, la octava inteligencia que nos conversa Gardner es la inteligencia naturalista, ¿ya? ¿Cuál es? Aquella que tiene que ver con manejarse bien en la naturaleza, en el medio ambiente, ¿ya? Sobre todo urbano, perdón, sobre todo rural, pero también urbano, ¿ya? Es aquella persona que tiene muy desarrollada, por ejemplo, capacidades de observación, experimentación, reflexión, cuestionamiento del entorno, etc. Hoy en día como que no se pesca mucho. También en algunas pedagogías, por ejemplo la Waldorf, que mencioné hace un rato atrás, se le da importancia. Y en algunos colegios también yo felicito que se haga, por ejemplo, el profesor de ciencias naturales saca a los niños a una observación, que puede ser una observación muy simple. Por ejemplo, observemos hoy día las nubes. ¿Va a llover o no? Y los niños aprenden a conocer las nubes, aprendamos a conocer algunos árboles, plantas de la naturaleza. ¿Saben ustedes que hoy en día se ha descubierto que los niños no saben de dónde viene la leche? Toman la leche todos los días en la casa y ellos en su mente creen que simplemente la leche sale del supermercado, ¿ya? ¿Y para qué decir la carne? O sea, el niño no tiene la menor conciencia que la carne que está comiendo y que los papás le dicen que es muy necesaria, viene de un animal que es una vaquita, un cordero, en fin, que está ahí en el campo. O sea, la desconexión que tenemos con la naturaleza hoy en día, yo diría que es muy fuerte, y yo usaría una palabra que espero no ofender a nadie, pero es grave. Estamos demasiado desconectados de la naturaleza, ¿ya? Vivimos en la ciudad de cemento y desconectados con todo, y a lo más tenemos un perrito y nada más, ¿no? Entonces, claro que es importante la inteligencia naturalista, observar la naturaleza. Uno aprende mucho. Acuérdense el viejo libro ese de Hermann G. Siddhartha, cómo el río le enseñaba una cantidad de cosas impresionantes a Siddhartha, observando el río, escuchando el río, etcétera, etcétera. Bueno, esos son algunos representantes de la inteligencia naturalista. Obviamente Charles Darwin, con su teoría de la evolución, Carlos Linneo, que fue el que hizo la clasificación, la mejor clasificación de los seres vivos, ¿ya? Y el último, un tal Richard Dawkins, que es un tipo actual, moderno, que es un defensor, pero a ultranza de las teorías de Darwin, es absolutamente ateo, pero está en un montón de foros, de seminarios, etc. Un tipo igual interesante de conocer, ¿ya? Bueno, creo que hemos dado un vistazo a las 8 inteligencias que nos habla Gardner, ¿no? Empezando a entender que la inteligencia que nosotros hemos considerado hasta ahora como la valiosa, la importante, si nos remitimos a esta teoría de Gardner, en el fondo vamos a descubrir que lo que hacen un poco los test de inteligencia, lo que se hace en el colegio, lo que la sociedad pide y quiere, es pura inteligencia lógico-matemática. Y está bien, pero no es la única. Hay que entender que no es la única y que hay otras cosas que son tan valiosas y tan necesarias para el desarrollo completo del ser humano. Y que no sea un desarrollo unilateral solamente basado en una de las inteligencias.
Y también lleguemos a la conclusión siguiente, o sea, no, esto ya un nivel como más de confianza, se lo digo, no nos preocupemos tanto si alguno de nuestros hijos o nietos o amigos a lo mejor no tiene tan desarrollada una inteligencia, a lo mejor le cuesta la matemática y le van a seguir costando siempre, ¿ok? Pero no nos quedemos pegados con ese hijo, con ese hermano en que no tiene inteligencia de este tipo. Recuerden, hay otras 7 posibilidades de inteligencia que él puede desarrollar. Así que yo creo que detrás de la teoría de Gardner hay también un mensaje que yo llamaría un mensaje esperanzador, de que, en definitiva, no solamente los niños debemos valorarlos por un tipo de inteligencia que es la que valora el mercado actual, ¿ya? Y también lo valora a través de los colegios, porque los colegios responden también al mercado, ¿ya? Sino que hay muchas otras opciones. Y para terminar, recordemos lo que yo les decía, ¿qué le pueden llegar los papás a los hijos? La respuesta obvia es educación, y yo les digo, y más todavía a la luz de esta teoría que hemos visto, la inteligencia múltiple, lo que los padres pueden llegar a los hijos es, primero, amor. Segundo, oportunidades. Déjelo que juegue a esto, que juegue a lo otro, que pruebe. En alguna de esas partes va a estar su inteligencia. Y tercero, educación. Bien, con eso estaría completando mi charla y me gustaría ahora, Isabel, si hay algunas preguntas, comentarios, los vamos a ir respondiendo ahora. ¿Bien? Eric. Bien. Erika está apagado. Isabel, está apagado el micrófono. Isabel, ¿tienes apagado el micrófono? Ahora sí. Súper, gracias. Bueno, les comento que estas son algunas de las labores que ejerce Praxis Consultores y Espacio Educativo P3000. Dentro de esas labores están cursos online, que son los que les vamos a contar ahora que se están realizando. Están también las terapias psicológicas que ofrece particularmente Horst, consultoría y asesoría en distintos ámbitos, en general en el área de las habilidades blandas y del desarrollo organizacional, y por otro lado, clases particulares y grupales del idioma alemán. Así es que para todo ello nos pueden contactar cuando gusten. Les comento también, antes de que vayan formulando, para que sigan también ahí escribiendo en el chat sus comentarios, sus preguntas, les comento que las redes sociales para que nos sigan visitando son www.praxischile.cl, esa es la página web de Praxis, y estamos tanto en Facebook como en Instagram. El Facebook de Espacio Educativo es el que está aquí en pantalla, Espacio Educativo P3000, y de Praxis, Praxis Consultores, BID, que significa bucenios y bucenios. Y el Instagram, exactamente los mismos nombres que vimos recién en el Facebook. Eso es para que nos puedan seguir, porque todas las charlas que hemos dado, los cursos, todo se ofrece a través de las redes sociales. Entonces, para nosotros es importante que nos sigan y que se suscriban también al canal de YouTube, que es Espacio Educativo P3000. Todas y cada una de las charlas que hemos dado hasta ahora están ahí, en ese canal. Así que si se suscriben, después les va a llegar directo la información a su correo. Y por último, comentarles que cumplimos los cupos y ya se está ejecutando el curso de coaching en habilidades blandas, que es el que está aquí a la derecha, se va a repetir eventualmente en agosto, pero ya estamos anotando a la gente que va a tomar en julio el curso de creatividad y de innovación, pero desde las neurociencias. Es un curso súper completo y muy interesante que les recomiendo, ya vamos en la 6ª versión, así es que no se lo pierdan, con ese empezamos en julio. Y por último, comentarles que está disponible también el curso de Horst, que es Una mirada hacia ti, psicología para crecer. Ahora sí, entonces, comenzamos con las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y les cuento que si hay algún comentario que nos saltemos ahora de lo que están escribiendo ustedes en el chat, no se preocupen, porque esto le llega directamente después a Horst y a todos los que estamos aquí en la organización. Así es que después les vamos a dar respuesta igual.
Tenemos aquí la primera pregunta, era de Marcela Ibacache, la estoy buscando acá. Marcela pregunta, respondiendo a Eugenia, ya estamos llegando. A ver, Lira un manito. Un pañal, alcánzame también, hijo, ya. Casi. A ver, acá ven. Lo vamos a cerrar de Cris Espinel, ahí está. Ya, Jorge, tenemos acá entonces la primera pregunta de Marcela, dice, acá está. ¿Cómo se puede potenciar al interior de las salas de clases con la cantidad de estudiantes que tenemos en Chile las inteligencias múltiples? La religiosa Montserrat del Pozo en España implementó un colegio basado en las inteligencias múltiples. ¿Por dónde podemos comenzar en Chile? A ver, pucha, es que es una pregunta tremendamente amplia, pero lo primero ya es hacerse la pregunta, ¿cómo hacerlo? Yo creo que ahí, por ejemplo, incluso la pedagogía Montessori, y hay otros sistemas de los 4 rincones, ¿no es cierto?, que se hacen en los jardines infantiles, ayuda mucho. Yo creo que en ese sentido, no soy especialista en implementación en educación, pero básicamente es enriquecer el currículum de los alumnos a través de actividades prácticas y diseñado de una manera tal que apunte al desarrollo de cada una de las actividades. Por ejemplo, qué importante es que los alumnos simplemente, así como se hizo en una oportunidad un programa que se llamaba de lectura silenciosa, un programa, por ejemplo, ahora de música silenciosa, etcétera. Yo creo que aquí tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, porque no hay 1000 cosas por hacer, hay 10.000 cosas por hacer, y los niños las valoran increíblemente. ¿Ya? Entonces, creatividad, el equipo directivo y tomando en cuenta muchas opiniones, incluso a los padres y apoderados, recojan qué cosas quieren hacer, cómo implementar el currículum, y de ahí ordénenla de acuerdo a estas inteligencias múltiples y échenlo a andar, y hagan programas innovadores exitosos. Desde partir las clases con una pequeña sesión de yoga, por ejemplo, o con una mini sesión de mindfulness, no sé, hay tanta cosa por hacer, ¿ya? Pero dentro de lo que permite el currículum, siempre hay posibilidad, digamos, hay cierta libertad de cátedra, llamémosla así, que nos permite hacer cosas nuevas, diferentes, y que a los niños les entregan mucho. Una de las cosas, Jorge, que a mí me pasó con tu ponencia recién, es que con cada una de las inteligencias que tú ibas mencionando, a mí misma, yo me iba preguntando, ¿cuánto tengo esta inteligencia? O parece que esta la tengo un poquito más desarrollada que otra. Y yo creo que una de las cosas que le pasó a cada uno de los aquí presentes fue también eso. De repente el sentir que, puta, toda la vida me dijeron que era tonto porque de repente no me iba bien en matemática, pero resulta que hay todo un abanico de otras opciones y posibilidades en las que nos damos cuenta de que no somos más o menos inteligentes porque a lo mejor no nos vaya bien en temas numéricos. Yo creo que es súper importante ese comentario porque además de que, como yo decía, hice un comentario sobre la inteligencia, ¿no es cierto? Bueno, y también si uno no era bueno para la matemática en el colegio, como que de alguna manera te bajaban el perfil. Entonces, mucha gente terminó con un problema de autoestima sin saber que tenía todas estas otras tremendas posibilidades. Entonces, claro, si es bueno para las matemáticas, oye, mi cabro es un 7, ¿ah? Es así, como un balazo para las matemáticas. Pero hay muchas otras cosas. Lo lógico matemático no es lo único. Entonces, por un lado, reflotar la autoestima. Y si a los demás colegas hay que, amigos, amigas que están viendo, les pasó lo mismo y se cuestionaron, fantástico. Ahí entramos en lo que se llama precisamente la inteligencia intrapersonal. O sea, mirarse a sí mismo, examinarse, descubrirse. Fantástico. Bien. Eugenia Villarruel nos pregunta, yo creo, algo que apunta más a tu opinión, Jorge. Dice, sabiendo la importancia de las inteligencias múltiples, ¿por qué en los planes y en los programas y medidas tomadas ahora con la pandemia, esto no se está tomando en cuenta? ¿Qué piensas tú? Una respuesta sociológica, política compleja. Yo creo que, y lo mencioné muy de pasada, el modelo educativo va respondiendo al modelo económico imperante. Por lo tanto, recuerden que se sacó el francés, se quería sacar la historia, las clases, o sea, al final estamos en un modelo en el cual todo tiende a lo lógico matemático. ¿Y para qué? Para implementar
nuevos técnicos, nuevas profesiones o las mismas potenciales profesiones que tienen que ver con la matemática, etcétera, y descuidando los otros lados. Y esto finalmente yo creo que son decisiones tomadas por burócratas que están muy alejados del aula y que son decisiones de escritorio. Ellos no han visto el aula, no han visto cómo o cuáles son las necesidades de los niños actuales. Entonces, hay mucho que reflexionar ahí, pero vamos a hacer pequeñas cosas. En mi caso, bueno, en la universidad es mucho más fácil hacer innovaciones, ¿no? En el colegio no es tanto porque el currículum es rígido, pero siempre hay una posibilidad. Marcela Ibaceta, respondiendo un poco justamente a esto que estaba planteando recién Eugenia, dice que en Chile la educación respondemos a modas metodológicas muchas veces y no pensamos de lleno en la educación. Las inteligencias múltiples, como planteas tú, Jorge, vienen de hace tiempo. Sin embargo, en Chile no podemos seguir un paradigma que podemos perfeccionar con el tiempo. No, por el contrario, traemos formadores extranjeros que nos perfeccionen y luego son otros que nos prometen la transformación en educación, y claramente eso no sucede. ¿Por qué? Porque no es contextualizada. Respecto al tema de educación y lo que planteabas tú hace un ratito sobre la pedagogía Waldorf, los invito a conocer también una pedagogía que se llama Pedagogía 3000, en la cual yo me certifiqué hace algunos años atrás, y esta pedagogía plantea un modelo educativo y escuelas que son las escuelas de los 7 pétalos. ¿Por qué se llaman así? Porque en cada uno de los pétalos, en el fondo, desarrollan cada una de estas inteligencias que nos planteaba Jorge. Así que para los que quieran incursionar un poquito más en eso, y que es a todo esto lo que debe el nombre de mi espacio educativo P3000, apunta justamente a trabajar con los niños las distintas inteligencias a través de este modelo educativo, ¿vale? Eso con Pedagogía 3000. Tenemos aquí, por ahí Robinson nos comentó también un trabalengua, el que lo quiera ver lo puede ver por ahí en el chat. Y Mario Burle nos dice, pregunta reiterativa, en cada una de las conversaciones que hemos estado acá, desde distintos puntos de vista, desde las distintas temáticas que hemos desarrollado, ¿cómo en este caso, con la inteligencia, podemos nosotros sobrellevar el encierro de la cuarentena de una mejor manera? Bueno, genial. Yo creo que, ya que espero con esto haber abierto un abanico de posibilidades que todos tenemos, ¿eh? Entonces, en una de las charlas yo decía por ahí, aprovechemos esta especie de pandemia, sobre todo cuando hay cuarentena, ¿no? O cuando estamos con teletrabajo. Hagamos cursos a través de internet. Hay gente que ha hecho hasta 3 cursos, que yo sepa, hasta 3 ya. Hagamos actividades manuales. A lo mejor tanto tiempo que tú querías hacer, bueno, no sé cómo se llaman, pero macramé y un montón de cosas, aprovecha ahora, conviértete en un artesano, conviértete en un artista, estudia música. Ahí a lo mejor está botado el órgano que le compraste alguna vez a tu hijo y alguna vez te dieron ganas, escribe el cuento que siempre quisiste escribir. O sea, pongámonos creativos y hagamos cosas. Chiquillos, miren, ¿qué hace feliz al ser humano? Les voy a decir una de las fórmulas, no me voy a meter en el tema. Nos hace feliz hacer cosas. Nadie es feliz pensando, ni nadie es feliz de guata al sol. Ojo, uno es feliz cuando hace cosas, cuando concreta. Por ejemplo, concretaste un libro que empezaste hace mucho tiempo. Te metiste al curso de labores manuales, hiciste el curso de peluquería y te dieron el certificado. Concretaste. Eso nos hace feliz a los seres humanos. Nadie es feliz de guata al sol. Entonces, hagamos cosas. Trastoquemos la situación y en vez de quedarnos en la pena, en el despecho, en la desesperación, la frustración, convirtamos este momento en un momento productivo. ¿Y dónde está la productividad? Adentro nuestro, y a través de por lo menos estas 8 vías. Así que imagínate el potencial que tenemos. Excelente. Alejandra, saludos Alejandra, nos pregunta acá, ¿hay tipos de inteligencias características de un pueblo? Lo dice en este caso por los mapuches y en general todo pueblo originario. ¿Consideras tú, Jorge, que eso se ha ido perdiendo con la modernidad? ¿O que la modernidad nos ha hecho ir perdiendo esos tipos de inteligencia? Bueno, habría que manejar mucho la parte cultural, pero yo creo que definitivamente sí.
¿ya? En el mundo vamos hacia una cosa que es demasiado uniforme. Basta con que nosotros prendamos la radio, o sea, ¿qué escuchamos? Principalmente música norteamericana. Y en todo, el modelo norteamericano de alguna manera nos ha ido permeando, y al final estamos funcionando cada vez. Y es lo mismo que cuando se pierden, por ejemplo, nuevas especies de animales. Se extinguen especies y se pierde todo el código genético que tal vez tenía una riqueza tremenda, o plantas que se han extinguido. Entonces, la cultura es importante, o sea, es tan importante que haya un tipo norteamericano tremendamente inteligente como un sueco, pero también como un afroamericano o como un aborigen australiano que conserve su cultura, su pureza y sus genes que tienen una cosa tremendamente útil y valiosa. Entonces, hay que proteger, no podemos llegar a una sociedad donde estemos todos uniformados. Hoy en día todos vivimos en un departamento, todos tenemos el auto que vale tanto, todos vamos al supermercado el sábado en la mañana o el domingo. O sea, es casi horrible, ¿ya? Hemos perdido libertad. Por eso hay un movimiento también opuesto que dice, volvamos un poco a las raíces, vámonos de vuelta al campo, no sé, pero hay que proteger lo minoritario. Bien, acá tenemos a Fernando que nos pregunta a través de Cristina Budinich, de la Titi, dice, la inteligencia es la fuerza y el intelecto es el que controla y dirige esa fuerza. ¿Qué me parece? No. Yo diría que inteligencia e intelecto son más o menos lo mismo, yo lo haría sinónimo. Eso puede ser, digamos, la dirección, pero la fuerza viene de otro concepto que es tremendamente importante, que es motivación. Motivación, ¿cuál es la definición? Es la fuerza interior que nos permite lograr una meta, ¿ya? Y la motivación es una de las cosas pero predominantes en la vida. Sin motivación o sin emociones no hay nada, así de simple. Entonces, la inteligencia no puede servir para la meta, pero la fuerza para lograr la meta no está en la inteligencia, está absolutamente en la motivación. Excelente. Estoy leyendo por aquí varios comentarios, dicen por ahí que no se acaben las charlas. Va a ser como un concierto cuando le piden al cantante que cante otro. Vamos a ver qué pasa ahí con ese tema. Gracias, muy dinámica, entretenida, aprendí varias cosas, muy didáctica. Nosotros especialmente en este momento tanto de encierro, muy interesante el aporte de Horst. Muy buena charla. Sería importante que quienes diseñan los planes y programas para los colegios tengan presente la inteligencia múltiple. Yo creo que es súper importante lo que comenta Mari. Es realmente importante, es una lástima que no se aborden esos temas en la educación tradicional, en la educación alternativa, por cierto que sí se abordan. Y nos dice acá Mario Tomás, Jorge, felicitaciones, súper buena la síntesis de inteligencia emocional. Con respecto a las menciones sobre los colegios, la verdad es que la mayoría responde a un proyecto educativo, donde integra propuestas de las diversas inteligencias y por lo general enfatiza algunas. Yo creo que es la sociedad, a través de los medios, la que enfatiza ciertas habilidades por sobre otras y genera todo tipo de ansiedad y además problemas. Gracias por tu comentario, Mario. Saludos a Ramón, a Miriam. Carla Díaz dice, ¿cómo trabajar las inteligencias múltiples al trabajo remoto que hoy están realizando los docentes? Sí. Esta pregunta de Carla Díaz. Bueno, es muy breve, pero con creatividad nomás, con creatividad. Y entendiendo que ahora nos damos cuenta de que se habla tanto en lo escolar de las famosas TICs, ¿no es cierto?, las tecnologías de la información, pero ahora yo creo que nos queda claro que teniendo un potencial enorme también tienen limitaciones. Entonces, ¿cómo voy a llevar a un niño a una observación en una época como la pandemia, ¿no es cierto? No puedo. Creatividad, nuevamente creatividad. Pero siendo el gran potencial que tiene todo lo tecnológico, lo virtual, tiene también grandes limitaciones, empezando por el contacto, el cara a cara. ¿Ya? Bien, para los que sean del área de educación, Robinson Herrera por acá nos dice que en relación al trabajo remoto como departamento de ciencias, en el caso de ellos fusionan la química, la física y la biología en una guía en torno a problemáticas de la pandemia, abarcando de esta manera tanto los objetivos de la asignatura
como los indicadores de desarrollo personal. Muchas gracias, Robinson, por ese aporte. Excelente. Qué buena respuesta. Excelente. También Marcela. Bien, bien, muy bien. Soy Terling. Al final convivimos con todas las inteligencias y al final, ¿cuántas inteligencias hay? Felicitaciones. Pone aquí Terling, excelente charla. Bueno, lo comentamos hace un ratito, pero si quieres volver a... Sí, bueno, ya les dije, en realidad Gartner habla de 8 son la inteligencia múltiple, y hay gente que ha agregado una novena, que sería la inteligencia espiritual. Bueno, yo creo que es una cosa que está en desarrollo, pero por ahora quedémonos con las 8. Este es el libro, no sé si se alcanza a ver bien ahí, este es el libro, digamos, original de Gartner, ¿eh? Después hay un montón de otras investigaciones, etcétera, y otros libros, pero este fue como el libro, el original. Este es el que dio origen un poco a su teoría, ¿ya? Para que lo vean. No sé si estará en internet, puede que sí, puede que no, pero es un libro que vale la pena. Y ahí, como les digo, habla claramente de las 8 inteligencias. Se ha ido desarrollando. Esta es una teoría que nace más o menos en los años 60, no es tampoco nueva, los 70, perdón. Pero yo creo que entrega mucho en términos de todo lo que hemos ido conversando y lo que hemos ido viendo. Jorge, nos preguntan hace un ratito también respecto de tu libro, así es que ya que planteaste el libro de Howard, a ver si nos puedes comentar un poco sobre el tuyo, a ver un poquito de qué trata, o cómo lo pueden adquirir, etcétera. Ya, ya, eso lo dejamos para otra vez. A ver, hay algunas personas que ya han comprado el libro, si lo quieren adquirir nos pueden contactar también a través de las redes y se los hacemos llegar por correo o personalmente si es que están acá en la zona de la cuarta región. Ángeles Reyes pone, muy buenas tardes, saludos desde Ecuador. En mi país falta cultura en el aprendizaje a través de la teoría de la inteligencia múltiple, salvo programas especiales o casos aislados por iniciativa muy personal por parte de los docentes. Personalmente los he vinculado con las TICs, las tecnologías de la comunicación, de la información, ¿cierto? La atención a la diversidad, las formas y las áreas de conocimiento. Eso nos plantean desde Ecuador. Desde Ecuador. Saludos para Ecuador. Eugenia nos pregunta, ¿cómo hacen las invitaciones en lo personal a través de un mensaje? A través de WhatsApp, dice Eugenia, me enteré de la charla. Bueno, eso lo podemos, después nos puedes consultar si quieres personalmente, Eugenia. No sé de dónde te llegó la invitación, pero bueno, esto se ha ido repartiendo. Nosotros empezamos ayer a difundir. Y respecto al WhatsApp les comento que me llegaron también algunas preguntas por vía interna. Así que la vamos a preguntar ahora. Dice, ¿puede desarrollarse la inteligencia? Sí, breve, porque yo no quiero que la gente se nos aburra, pero la inteligencia y las inteligencias de Gartner, todo puede desarrollarse en psicología. Nada de un día para otro, pero todo puede desarrollarse. Mejorar el carácter, mejorar una inteligencia, una persona puede aprender a dibujar, ¿ya? Que sea, pero mataba el dibujo, como uno dice, en un par de días, etc. Todo se puede desarrollar. ¿Y hay alguna una inteligencia que sea más importante que otra, Jorge? No, yo creo que no. Yo creo que a nivel quizá gubernamental se ha considerado siempre la lógica matemática, pero a la luz de la charla que hemos visto, que cada uno saque su conclusión. Yo creo que todas son importantes. ¿Qué sería el mundo sin gente como Mozart, Beethoven, Bach? Exacto. ¿Y en la teoría de las inteligencias múltiples se habla del coeficiente intelectual o no? No. Simplemente se puede hacer una especie de trazado, digamos, viendo cuál está más desarrollada que otro, ¿ya? Entonces uno puede decir, por ejemplo, en Juan o en Pedro está más desarrollada esta y esta otra inteligencia que el resto, ¿ya? Pero no se llega a un coeficiente intelectual. Bueno, y el último mensaje que me llegó acá por internet dice, para nosotros como familia estas charlas han sido muy enriquecedoras. ¿Podrían dar una última charla el próximo sábado? Eso, bueno, ahí lo vamos a ir viendo, a conversar, a ver si se puede hacer algo. Por ahora estamos listos con los... dice por ahí Erika que dejen sus correos los que quieran información
Gracias, Erika, por el recordatorio a aquellos que quieran información, ya sea respecto de los cursos, de otras iniciativas o actividades que estamos haciendo. Pueden dejar su correo, su teléfono anotado en el chat, porque después este chat a nosotros nos queda guardado y podemos después verlo en detalle. Así es que ahí vamos a ver bien también con calma cada uno de sus comentarios, de sus preguntas, las que agradecemos un millón. Ahí están llegando los correos. Yo por mi parte ya me despido, les doy las gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta instancia. Estamos muy contentos, creo que nos llenó el corazón tanto a nosotros como a los aquí presentes, y sin duda siento que se cumplió el objetivo inicial, que era poder aportar con un granito de arena o con lo que nosotros manejamos mejor para aquellos que están ahora aquí escuchando y tratando de responder un poco a las necesidades en relación a la pandemia. Así es que gracias a todos los aquí presentes. Jorge, dejo a ti las últimas palabras para la hora del caos, en donde abrimos todos los micrófonos a despedirnos, así que adelante. Bueno, esperamos que esta charla haya sido de harto provecho. Yo creo que no solamente en términos de la información que hemos entregado, sino que también en términos de autoestima, ¿ah? y de aplicación con nuestros hijos. O sea, entendamos de aquí para adelante que ya no queremos que el hijo sea solamente bueno para las matemáticas, no sigamos pensando que yo no soy muy inteligente porque no fui bueno para las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso yo creo que es vital. O sea, reflotemos la autoestima en forma realista y sobre todo, veamos el potencial que tenemos. Tengamos la edad que tengamos, el potencial está ahí, esperando. ¿Ya? Fíjate bien, dos detalles. Se fueron 2 astronautas hace poco, una semana o 10 días, a la Estación Espacial Orbital. Y una de las cosas que me llamó la atención fue qué edad tenían los astronautas. Claro, uno dice 30, 35 años. No, uno de los astronautas tenía 49 años y el otro 54. O sea, ya 49 años y 54. O sea, la gente que tenga más edad todavía tiene un potencial enorme. ¿Ya? Entonces, eso es un poco el mensaje a través de esta teoría. Si creemos que ya a los 40, a los 50 ya estamos fritos no. 54 años tenía el astronauta que el otro día mandaron a la estación espacial. ¿Ya? Un gusto verlo, no les puedo dar un abrazo, pero el abrazo virtual sí para todos, para todas. Espero que haya sido de harto provecho. Y vamos a ver si hacemos una última charla, ahí sí que sería la última de las últimas, y el próximo sábado. Y ahí cerraríamos ya el ciclo, porque llevamos 2 meses, más de 2 meses y medio en esto. ¿Ya? Ha sido súper grato en todo caso verlos, abrazo, y bueno, piensen, reflexionen en esto que hemos hablado ahora. Abramos los micrófonos y les digo chao, chao, chao. Chao, Jorge, gracias por todo. Gracias, Muchas gracias desde Ecuador. Saludos. Chao, chao, Ecuador, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Para todas las latitudes. Gracias. Cariños para todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que estén muy bien.